Si queremos dejar de hacer daño, tenemos que demostrar que podemos vivir de manera diferente, que podemos comer de manera diferente, construir de manera diferente, sin ir a las carreras, poniéndonos una presión que en realidad era bastante loca sobre nuestros hombros. Y eso fue perjudicial. Y eso también hizo que algunas personas se fueran en realidad, porque nos ponemos demasiada presión para intentar lograr algo, olvidando ser y olvidando también que simplemente es difícil y que hay cosas que no logramos. Si logramos concentrarnos en estar bien, o sea, en uno mismo y luego en grupo, pues después el impulso de querer ir hacia la autonomía no está motivado por un miedo o por una presión de que hay que hacerlo, está motivado por me siento bien, soy feliz, estoy bien acompañado. Ahora, ¿qué hago con ese privilegio? Porque entonces no estamos en ese tengo que es bastante destructivo y muy difícil de mantener a largo plazo. Utopia es un espacio, un lugar con edificios, una casa común y pequeñas viviendas personales. Y entonces es un espacio donde buscamos experimentar bastantes cosas. Yo diría principalmente hoy, 5 años después, la convivencia y la aceptación de uno mismo, de los demás. Tratar de acercarnos más al bienestar personal y colectivo, como una especie de base para luego poder irradiar y tratar de llegar a otras áreas que serían la ecología, la permacultura, la autonomía. Y Utopia es para mí una escuela de vida. Y sí, de experimentación, de aprendizaje, es un lugar donde uno puede sentirse libre y seguro, que hagamos lo que hagamos, puede ser aceptado y puede ser visto como parte de un proceso en realidad de uno mismo. Me sentí como en casa aquí, en el sentido de que nos tomamos el tiempo de hacer las cosas, de escucharnos y de tomar nuestra temperatura interior y de ver, quiero hacer esto, me estoy obligando a hacerlo, encontrar un equilibrio entre hacer las cosas por el bien común y por uno mismo, siempre cuestionándose, haciéndose la pregunta. Y aquí nos tomamos ese tiempo y nos cuidamos unos a otros. Y yo estaba buscando un lugar que hiciera las cosas de manera diferente, porque quería poder vivir de acuerdo con cómo sentía que la Madre Tierra realmente quería apoyarme. Y eso significaba romper con los patrones para poder existir sin las presiones y el condicionamiento de la sociedad, y hacer las cosas de manera diferente sin la expectativa de tener que hacerlas. Algo para recibir algo a cambio. Para mí realmente estamos en el ser, mucho más que en el hacer. También estamos en el hacer. Es un bosque que está requisado, hay requisados, tenemos muchos proyectos en marcha, hacemos jardinería. Yo sabía que el sistema económico simplemente no funciona y pone una cantidad inmensa de presión que nos aleja de quienes queremos ser en nuestro interior. Así que tenía todo el sentido que des lo que puedas cuando puedas. Y eso no cambia tu valor como persona, no asegura tu lugar en la comunidad. Entonces eso lleva a la economía del don, a tener una especie de libertad donde las personas pueden ser lo que quieran ser y van a ser aceptadas tal como son aquí y no como nos gustaría que fueran. Así que sí, seguro. Todo gira un poco alrededor de esa idea de cómo transformar el impacto negativo que tenemos de base, por ejemplo, siendo francés, en un impacto positivo. Si queremos dejar de hacer daño, tenemos que lograr mostrar que podemos vivir de manera diferente, que podemos comer diferente, construir diferente, echándonos encima una presión que en realidad era una locura. Y eso fue perjudicial. Y eso también llevó a algunas personas a irse porque nos ponemos demasiada presión para intentar lograr algo, olvidando ser y olvidando también que simplemente es difícil y que hay cosas que no logramos. Apenas estamos empezando a encontrar nuestro lugar, a sentirnos bien. Por ejemplo, esa cabaña ya está lista desde el año pasado, aunque ya llevamos 5 años viviendo aquí. Pero en realidad no priorizamos la construcción de la cabaña porque teníamos tantas otras cosas que hacer. La bienvenida era muy importante, la recepción de los visitantes, el jardín, la construcción del lugar. Entonces, en realidad dejamos un poco de lado nuestras necesidades básicas y creo que eso fue un error.
Si hubiéramos puesto nuestras necesidades básicas antes que las de los demás, estaríamos en un mejor estado para recibir, escucharnos y poner nuestros límites y todo eso. Si logramos concentrarnos en estar bien, primero uno mismo y luego en grupo, entonces el impulso de querer ir hacia la autonomía no está motivado por miedo o por la presión de que hay que hacerlo. Está motivado por el hecho de que me siento bien, soy feliz, estoy bien acompañado. Ahora, ¿qué hago con este privilegio? Porque así no estamos en ese tengo que es bastante destructivo y muy difícil de sostener a largo plazo. Pero yo pienso que las cosas tal como sucedieron tenían que ser así, es perfecto. Quiero decir, porque si no, no estaríamos aquí, no habríamos aprendido tanto y de todas formas no habríamos podido hacerlo de otra manera. Aquí es un huerto medio caótico. Gracias. Pues sí, aquí crece todo por todos lados, hay mucha biodiversidad y todo eso. Y luego los otros huertos donde pusimos los bordes así. Aquí está todo realmente mezclado y entre las plantas que nosotros sembramos hay muchas plantas silvestres. Generalmente a la hora de la comida venimos aquí con un tazón y recogemos nuestra ensalada mezclando muchas cosas silvestres o cultivadas. Sí, hay realmente mucha variedad en este huerto. Bueno, aquí hay una bañera con tierra, eso es. Sí, entonces ahí, debajo del montón de zarzas y ortigas, hay un enorme montón de arcilla que sacamos del terreno porque tenemos un terreno súper arcilloso y pues usamos esa tierra para hacer revestimientos, muros de barro, construcciones y acabados en tierra. Y nuestro vecino nos da paja en cantidades enormes, así que igual no es para nada un recurso raro, así que eso está chido. Desde el principio, cuando empezamos a soñar con este lugar, tuvimos la idea de los pilares. Dijimos, de todas formas, tiene que haber pilares, tiene que haber líneas directrices para el proyecto. Entonces, de ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros pilares? ¿Qué es lo más importante? Entonces, lo vegano ha sido muy importante desde el principio porque es nuestra manera de entender la alimentación. Es un estilo de vida, una filosofía de vida. Sin dinero, dijimos que iba a ser difícil ponerlo como un pilar, así que en realidad eso cambió hacia la economía del don. Porque, bueno, al principio ya había un conflicto entre Ben y yo, es decir, que Ben hubiera querido que fuera completamente sin dinero, pero para hacer, con el paso del tiempo, veíamos claramente que no podíamos hacerlo completamente sin dinero, especialmente siendo una familia. Un spa sin dinero era un sueño de antes, pero esta economía del don sigue siendo muy política porque una economía basada en el don, sin horarios, sin cosas obligatorias, sin necesidad de pagar algo, para estar aquí, incluso para vivir aquí, eso sí, es un pilar fuerte como el veganismo o la ecología. Somos una asociación, la Asociación Verde Ter, y el lugar donde viven los miembros de la asociación es aquí, así que este es el proyecto Utopía. Y después puede haber otras entidades dentro de la asociación y entonces todos los residentes son miembros de la asociación. Somos 5, entonces estoy yo, Coeco, Charlene. Sí, somos 6, estoy yo, Coeco, Charlene, Ben, Yasmín y Ada. Y bueno, en realidad la única diferencia es que cuando hay personas que quieren integrarse al proyecto, pues somos nosotros 5, que somos 6. Uy, sí, pues... Sí, no, pero ahora va a funcionar. Somos nosotros 5 quienes votamos para saber quién se integra, porque Adam no vota. ¿Por qué no votas? Pues la última vez ella no votó. Sí, sí votó por mí. El suertudo. Sí, bueno, eso es todo. Y bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, porque las personas que están aquí desde hace 6 meses también votan para las integraciones. Cuando queríamos integrarnos al proyecto Utopía, teníamos que reembolsar una parte del préstamo que se hizo para comprar la casa y el terreno. Y entonces había una parte donde uno daba dinero para entrar y ahora ya no existe eso, donde se puede integrar sin dinero, sin nada. Es libre, sí, si la persona que se integra tiene ganas de dar dinero al proyecto o no. Tenemos una cuenta bancaria de Utopía donde manejamos un poco los gastos comunes con eso. Por ejemplo, si tenemos que comprar madera para el invierno o para el agua, los impuestos, todas esas cosas, y ahí es igual, se basa en donaciones, son las personas que viven aquí. Si uno quiere, pone dinero en la cuenta y no hay ninguna obligación. Hay un seguimiento donde, bueno, si alguna vez falta dinero y lo necesitamos, pues en la reunión decimos que estaría bien si hubiera más dinero, pero no hay nada que pagar, es solo todo se basa en donaciones.
ayudó mucho tener al menos algunos principios rectores. Porque bueno, ya de entrada eso sirve para filtrar mucho a las personas, o sea que ya muy rápido, si en los papeles no coincidía, pues ni siquiera lo intentábamos, y si ya coincidía en el papel, pues así es, había muchas cosas que surgían en el momento en que lo vivíamos y había que verlo. Y cada vez que vi una ecoaldea donde la visión no era lo suficientemente clara, desde los primeros años en realidad no funciona. Es importante tener cierta precisión, y entonces no es necesariamente solo la visión, también es el cómo, también es cómo hacemos las cosas. Entonces, tal vez podríamos tener un colectivo donde no todos sean veganos, pero sería necesario que todas esas personas estén de acuerdo, que eso esté dentro de sus límites, que alguien no lo sea o que alguien sí lo sea. Y si no es así, nunca va a funcionar. Creo que el conflicto era inevitable en cualquier caso. Pienso que los factores humanos y la visión de cada uno de nosotros inevitablemente van a chocar en algún momento. Hay demasiados factores que pueden crear un conflicto. Yo pienso que al contrario, el hecho de tener pilares y que después, cuando llegaron los fundadores, nos ayudaron realmente a afinar esos pilares y a desarrollar una verdadera visión que quizá no estaba completa. En ese momento eso nos ayudó aún más a preguntarnos qué es lo importante para nosotras, a reestructurarlo. Sí, está claro que hay que revisarlo de vez en cuando, al menos una vez al año hay que revisarlo. Sigo de acuerdo con eso. Llegamos aquí por los valores, por la visión, y después en realidad nos convertimos y la visión cambia. Todos los días yo estoy cambiando mi propia visión. En cuanto al lugar, ¿sigo estando alineado? No lo sé. Necesito volver a cuestionarme sobre eso, en realidad. Regularmente, nuestras experiencias hacen que nuestras visiones cambien y que aspiremos a otras cosas, o que nos gustaría que las cosas cambien de cierta manera aquí. Que tenemos otras necesidades, y de ahí la necesidad de definir la visión de la que hablábamos antes. Estoy realmente contenta con el grupo que tenemos. Presenta algunos desafíos porque todas estamos en caminos diferentes, por supuesto, como siempre. Pero creo que ahora Utopía realmente está en un lugar donde la gente viene y donde realmente venimos aquí porque estamos alineadas con donde está Utopía. El lugar tiene una identidad. Mira, que sea un lugar sin dinero, sin alcohol, sin tabaco y vegano, eso da una imagen. Eso realmente da, si los valores básicos, las bases del lugar. Y creo que todos estamos aquí por eso, estamos de acuerdo con eso. Y después es cómo manejamos eso, cómo cada quien vive el día a día. Una visión está encarnada por personas y entonces es adoptada por personas, lo que puede dificultar que otras personas también se la apropien por sí mismas. Hemos sido muy cuidadosos tratando justamente de dejar espacio y todo eso, pero sigue siendo difícil porque en general... Además, yo había escrito un libro, así que tengo una postura, mi postura, que es delicada respecto a eso, para lograr dejar espacio mientras sigo siendo activo, mientras sigo siendo yo mismo. Entonces, ese es un primer obstáculo. Y también está relacionado con la presión que genera tener una voluntad. Entonces, si llegamos, creamos un proyecto, bueno, tenemos una voluntad, queremos que eso llegue a algún lado. Y entonces podemos abrirnos a que sea diferente, pero esa presión de querer algo es fuerte. Y esa puede disuadir o puede ser demasiado pesada, o hay personas que de repente dicen, bueno, sí, pero al final no puedo. Y entonces hay una primera responsabilidad de nuestra parte. Aquí, la idea es que el proyecto está en proceso de construcción desde el principio y que nosotras hemos estado muy abiertas desde el inicio a decirnos, pero en realidad vamos a crear algo juntas con las personas que están aquí. Entonces, de hecho, lo hicimos a propósito de no definir demasiado ciertas cosas o de no poner nuestra firma completa en todas partes, justamente para dejar espacio y hacer sentir que las personas que estaban aquí podían apropiarse del lugar. El éxito del proyecto, por ahora, y este año lo ha demostrado fuertemente, es porque es orgánico. Tratamos de mantenernos lo menos rígidos posible. Hay valores fuertes, pero incluso esos pueden estar en discusión. Ese lado orgánico, vivo, de hecho, hay que mantenerse vivo. Qué buena es la vida. Qué buena es la vida. Si tienes salud, eres afortunado. Qué buena es la vida. Después hay otras personas para quienes la vida en comunidad fue demasiado comunitaria. También hubo varios casos en los que al principio todo es genial, tienes muchos amigos, muchos contactos y todo eso, pero luego te pierdes en la vida colectiva y no logras encontrar tiempo para ti mismo. Aunque tengamos un espacio afuera, nos sentimos un poco solos, tenemos miedo de perdernos de algo. Podemos estar solos, pero pasan muchas cosas en la casa común. Entonces, de alguna manera uno piensa, chin, me hubiera gustado hacer eso también.
Así que, en cierto modo, uno hasta quiere que no pase nada. Y ha habido solicitudes, hay personas a las que les gustaría que hubiera momentos en los que no pase nada. Y entonces hay personas que son absorbidas por el colectivo y que no logran mantenerse al margen y que después de un tiempo sufren una especie de agotamiento colectivo donde no se cuidan a sí mismas, ya no están en contacto consigo mismas. Todos los armarios son reservas de comida personal para las personas que viven aquí todo el tiempo. Y en cuanto a la cocina, de hecho aquí preparamos una comida en común todos los días, como a las 4 o 5 de la tarde, y el resto del tiempo, pues cada quien come por su cuenta. Por eso tenemos los armarios. Las personas que viven en León ponen dinero en la caja de donaciones. Y cuando alguien va a hacer las compras para todos, toma el dinero de ahí y va a comprar. Y después ponemos la comida en los espacios comunes, ya sea aquí o en el sótano. Y entonces, las personas que tienen que cocinar se apuntan en el pizarrón. Nos llamamos familia porque de hecho tenemos lazos familiares en el sentido de que vivimos juntos, compartimos cosas, hacemos las compras unos para otros, compartimos el coche, realmente funcionamos como una familia. Además tenemos lazos de amistad. Cuando estamos en apuros o cuando necesitamos apoyo, cuando queremos hacer algo, vamos. A veces no salimos de aquí, de hecho tenemos otros amigos afuera, pero es difícil salir de aquí porque somos como 10. En fin, así que lazos de amistad y luego tenemos lazos profesionales en el sentido de que, bueno, está el proyecto. Y creo que esa convivencia es particularmente intensa y es necesario que se enriquezca con conexiones externas. Y se necesitan amigos, se necesitan otros proyectos afuera, se necesitan proyectos personales, hay que nutrir el propio ser y la diversidad. Y uno de los escollos, y a veces lo vemos, es que en un colectivo como este parece que todas las necesidades están cubiertas, entonces no salimos, no hacemos amigos, queremos quedarnos, podemos quedarnos 3 meses o después de 3 meses estamos ahí, no sabemos qué pasa, pero nos sentimos muy mal. Y en realidad solo basta con salir a respirar un poco o hacer otra cosa. Entonces, para que la vida en colectivo sea fácil, una vez más, hay que lograr encontrar, ya sea antes o en el momento, la manera de saber quiénes somos y qué queremos. Quisiéramos que todas nuestras necesidades se cubrieran aquí y olvidamos que también existe el mundo exterior donde podemos ir, vivir y explorar lo que queremos en nuestra carrera. Así que no hay que olvidar eso, que no estamos solos aquí y para mí la bienvenida es importante por eso, es parte de esa toma de conciencia. Lo más difícil es el invierno, cuando el lugar está un poco muerto. Es ahí donde salen muchas cosas, porque es ahí donde realmente vivimos juntos, donde nos sumergimos. Cuando hay muchas visitas, eso airea un poco el ambiente, diluye las tensiones. Tenemos herramientas realmente para abordar esos temas y tratar de tener prácticas para resolver conflictos que sean cuidadosas y transparentes y en tiempo real y reparadoras. Al inicio de la reunión hacemos lo que llamamos un chequeo emocional. Cada quien dice cómo se siente en ese momento y podemos hablar de lo que queramos, es libre. Entonces eso ya nos da una idea del ambiente, podemos expresar necesidades o preocupaciones o tensiones, cosas que nos pesan. Tengo mucha gratitud por las comidas, por las personas que cocinan y por tener comida en abundancia y eso me hace sentir muy bien y hoy estuvo muy rico. Así que gracias a Escola y Ben. Y mi aporte extra es que, como ya le hemos dicho a varias personas, usamos la sociocracia, así que es la votación por consentimiento. La idea es realmente esa, que todos y todas nos sintamos tomados en cuenta. Y luego, respecto a las tensiones, usamos la primera herramienta que creo que es básica, es el corazón a corazón. Es una herramienta que viene de San Camil. De hecho, es la idea de que si hay algo que me molesta de alguien, primero me tomo el tiempo de ver por qué me molesta, qué es lo que me provoca, y después ir a hablarlo con esa persona. Y esa persona, a su vez, se tomará el tiempo de ver por qué hace eso en realidad, si podría hacerlo de otra manera y qué es lo que le provoca. Y entonces, en realidad, encontramos que desactivamos muchas cosas solo con este primer intercambio. Aquí hay herramientas que acaban de llegar, que son bastante nuevas. Está la coescucha. Nos damos un tiempo predefinido de 10, 15, 20 minutos y desarrollamos un tema emocional. Aquí realmente es para desahogar cosas. Y el otro está en escucha activa, solo acompañando para ayudar a profundizar y llegar a lo que realmente es sensible. Y una vez que la persona ha terminado, el otro hace lo mismo. Estamos divididos porque el ser humano es realmente complicado de manejar y nosotros, aunque tengamos viviendas individuales, en realidad la casa común siempre estamos dentro de ella.
Nos cruzamos todo el tiempo. Realmente vivimos juntos las 24 horas del día y obviamente el ser humano genera muchísimas cosas. Eso mueve muchas cosas y entonces hay tensiones. Aquí he hablado mucho del ser humano, pero en realidad en lo que hacemos también hay tensiones. En el sentido de que si yo hago mucho voy a esperar que el otro también lo haga. Pero como somos libres, necesito aceptar al otro tal como es. Y si él no lo hace, bueno, en realidad no pasa nada, es su elección. Pero eso puede afectarme y todo eso, al hacer cosas, implica algo en nuestras relaciones humanas. Pero a menudo son inconscientes. Y eso es lo delicado, es mirar eso y decirse, ok, hoy pasé mi día en el jardín, hice un montón de cosas porque tengo ganas de hacerlo. Si uno está obligado a hacerlo, ahí hay un problema. Las personas que quieren vivir un proyecto en grupo realmente tienen que tomarse el tiempo de revisar sus sueños de infancia y decirse, sí, pero eso no me convence mucho, pero no importa, aquí parece estar muy bien, así que me quedo. De hecho, esos compromisos van a crecer de manera exorbitante después de un tiempo. Así que no hay compromisos que hacer con tus sueños de infancia. Y muchas veces eso ha pasado con las personas que vienen aquí. Esos compromisos que se hacen al principio pues se vuelven muy grandes, la verdad. Hay personas que tienen un ideal muy fuerte, eso es lo que pasa más seguido. Es como, ves en el papel un ecolugar, la naturaleza. Va a ser así, va a ser asá. Pues es todo lo que soñé. De hecho, tuvimos a una persona que nos decía que desde que tenía 8 años soñaba con eso. Y es cierto que después de un año, de hecho, ella cayó un poco en depresión. Y bueno, esto será solo mi análisis, pero había un poco el sentimiento de que pues se enfrentó al hecho de que su ideal en realidad no le gustaba. A veces nos construimos un ideal y luego lo vivimos, pero en realidad no nos sentimos bien con eso. Nos sentimos culpables de no sentirnos bien porque ese ideal es perfecto en el papel. Así es como quiero ser y así es como el mundo va a ser perfecto. Yo no tengo ningún impacto, soy tal, no uso electricidad, etc. Estoy en mi caravana. Todo es perfecto para la imagen que nos hemos construido de qué tipo de persona nos gustaría ser. Y en el fondo, si realmente se conecta consigo misma, pues prefiere estar en París con sus amigos y dar conciertos. Y entonces eso fue interesante. Fue un caso bastante extremo pero simbólico de ese abismo entre el ideal, lo que nos construimos y luego la realidad. No pasa nada por dejar un lugar, es lo que debe ser, ¿eh? No, el único consejo sería encontrar las herramientas, dejarse acompañar, todo eso para llegar a aprender a sentir lo que está vivo en nosotros. Sabiendo que eso evoluciona, entonces en realidad uno puede tener ganas de estar en un ecolugar en septiembre y querer irse en diciembre, y eso también está bien. De hecho, hay personas cuya vida ha cambiado gracias a eso también, aquí o en otro lugar. Así que no es algo malo que alguien quiera venir a instalarse y luego se vaya, siempre y cuando el ecolugar de manera consciente también esté abierto a eso y lo acepte. Hay ecolugares que necesitan gente y eso pues puede ser desestabilizante, pero si logramos decir, no, en realidad sí, ese es el objetivo, antes éramos así, pero ahora hemos llegado aquí, pues en realidad sí, vengan, vivan la experiencia y sin presión. De hecho, hay que vivirla. Y justamente creo que nos faltan espacios como este donde hay esa libertad de poder experimentar esta vida colectiva sin esa presión, sin ese compromiso. Hacen lo mismo, pero además se van a escuchar un poco porque Ustedes escuchan al mismo tiempo la otra voz. De acuerdo, también habrá trampas. Realmente hay que mirar las manos, si no, no funciona. O sea, creo que seguramente terminaré en otros proyectos, en otros lugares y haciendo otras cosas, pero no veo eso en mi futuro inmediato. En este momento, Utopia se siente como un lugar en el que quiero invertir mi tiempo y continuar construyendo esta comunidad y al mismo tiempo seguir creando el espacio para que otras personas vengan. Y también experimentar aquello que tenía el deseo de crear, porque creo que es la manera correcta o una forma más armoniosa de vivir. Así que sí, por ahora está bastante bien. son las personas quienes deciden que quieren vivir aquí, ¿ves? Yo no tenía el derecho de decir tú sí, tú no. Es decir, siempre ha sido muy complicado para mí hacer esa selección, vivir ahí, ese impulso está ahí. En realidad, y ese impulso yo no quiero romperlo, quiero acogerlo, necesitamos ayuda, necesitamos ser varios, necesitamos estar en comunidad, queremos eso para nosotros. Y entonces, pues antes en realidad no me preguntaba mucho si encajaba con esa persona o no, ¿ves? Y creo que yo hago que funcione
y quizás sea por esa razón que pues así es. Esa libertad permitió que la persona viniera a darse cuenta por sí misma. Que tal vez no era al final el lugar de sus sueños o las versiones de sus sueños. Es decir, que las personas vinieron a aportar algo, a recibir algo, a aprender algo también, a realizar cosas y su camino está en otro lado, tal vez construyendo otro lugar. Hay quienes van a construir otro lugar y hay quienes van a seguir con su vida como si nada hubiera pasado antes. Pero creo que nadie va a quedarse indiferente, todo el mundo se habrá apropiado un poco de lo que vivimos aquí. Es cierto que nosotros compartimos una experiencia que funciona muy bien en algunos aspectos, menos en otros, y que hay cosas que pueden evolucionar. Y entonces hay personas que pueden venir aquí y que se sienten tocadas por esto, pero también puede que no les guste el lugar, no les guste la región, o que digan, bueno, me gustaría hacer esto, pero solo entre mujeres, o me gustaría hacer esto, pero en Bretaña. Entonces, sí, hay personas que pueden venir, inspirarse en esto y que después van a crear otros lugares que no se llamarán igual. Al principio decíamos que todo debería quedarse bajo el nombre de Utopia, pero en realidad pensamos que no tiene sentido, al comprender que en realidad esto es lo que hay aquí y que no se puede replicar en otro lugar. Eso necesariamente va a depender de las personas, del lugar, de lo que se está viviendo en ese momento, de la época. Así que sí, sería un poco sin sentido tratar de multiplicar Utopia como lo veo ahora. Pero que lo que hacemos pueda inspirar a otras personas para hacer, eso está chido.